Buenas, mi nombre es Daniel Cabezas y pues vengo a hablarles sobre la historia del atletismo adaptado. El atletismo adaptado se da en 1944 con el señor Ludwig Goodman, el cual pues creo también es uno de los que ha creado los Juegos Paralímpicos. Por el señor Ludwig Goodman. Gracias a este señor, pues él siendo un médico, eh, estando pues finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados quedaron mutilados, algunos con parálisis cerebral y cosas así. Entonces él por medio de terapia, de rehabilitación, usa el deporte. Entonces comienza a usar el atletismo. Ya en 1952 se crean los Juegos de Stockman Deville, también por el señor Ludwig Goodman, los cuales pues ya habían competencias de atletismo y ya estaban, ya era oficialmente pues como los primeros Juegos de atletismo. Y ya en 1960 en los Juegos de Roma se da pues la inclusión de esto del atletismo en los Juegos Paralímpicos, bueno, sí, en el Comité Paralímpico. Y pues este año pues ya competían entre mujeres y hombres. Ya había pues estas dos, ya había femenino y masculino. Y con base van pasando los años, pues van avanzando y van metiendo más modalidades. Eh, pues cada deportista tiene una T y una F marcada pues, adelante de su pecho, donde pues la T significa que él está compitiendo en pruebas de pista y la F significa que está compitiendo en pruebas de campo. Estos deportistas pues cabe recalcar que el atletismo adaptado es uno de los que tiene todas las modalidades, o sea, las patologías, discúlpenme, tiene todas las patologías. Tiene todas las patologías, entonces por ende es uno de los deportes más, con más gente, con más atletas eh, en el sistema paralímpico internacional. Eh, entonces pues es uno de los más solicitados, es uno de los que tiene más cambios, pues, o más adaptaciones, por así llamarlo. Queremos, pues, el reglamento es totalmente igual al convencional, solo que, pues, las personas con discapacidad visual, ellas caminan o corren con un guía, el cual el guía va por otro carril atado a ellos y, pues, para la línea final tiene que pasar primero la persona con esta discapacidad y ahí sí detrás, pues, el guía. También pues hay los que practican lanzamiento de bala, jabalina, disco y clava. Ellos tienen que la mayoría o algunos, los de lesiones medulares específicamente, lanzan sentados o encima de un banco. Entonces, estos son las adaptaciones, los arreglos que se han hecho, pero el sistema de calificación es igual al convencional y pues esto presenta unos niveles. Estos niveles son, pues, o sea, como ellos van escalando, por así decirlo. Los niveles son provisional, pues es hasta ahora el nivel más bajo de la competición, hasta ahora van iniciando. Todavía no tiene un sistema de clasificación, hasta ahora se está mirando en qué discapacidad puede competir. Y pues eso ya en el nacional, pues son para deportistas que quieren competir a nivel doméstico. Ya son deportistas que pues ya van presentando un nivel de clasificación y pues ya van avanzando. Ya es un poco más avanzado que el provisional, ya es como el punto medio. Ya el universal, pues sí, son deportistas ya totalmente profesionales, los cuales pues ya tiene un sistema de clasificación, su patología específica, en qué pruebas puede competir, en cuáles no. Y también pues este sistema es fundamental pues para el universal, para las personas
que deseen participar en unos Juegos Paralímpicos, ya que pues tienen que primero jugar Juegos Panamericanos, Suramericanos y cosas así, para ir avanzando en el ranking y poder clasificarse a los Juegos Paralímpicos. También pues el sistema de medida de los deportistas es de la siguiente manera. Ellos poseen dos números, los cuales pues digamos uno va en base a su patología y el segundo número declara pues el tipo de afectación, si es muy grave, si no es tan grave, pero puede entrar a competir. Sí, digamos, digamos, tiene un nivel, digamos, por así decirlo, un ejemplo, tiene 15. Entonces, digamos, el número uno pertenece a parálisis cerebral, por así decirlo. Y el número 5 significa que el grado de afectación es muy leve. Y digamos, entonces, al revés, digamos, 5 y uno. Entonces, 5 pertenece a otra patología digamos, que pertenezca ¿a qué? A la condroplasia. Esa, y digamos tenga un 2 entonces significa que tiene un nivel muy afectado. O sea, está un poco bien afectado. Pues así es como se clasifican ellos, así es como pues les se les da o se da a conocer eh, qué tanto esta patología los afecta a ellos. Pues las modalidades para el atletismo paralímpico o adaptado es para damas y varones. Son en pruebas de pista es 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1500 metros, 5000 metros, relevo, salto largo y alto. En cambio, en las pruebas de campo, pues son lanzamiento de jabalina, bala, disco, clava. Y pues están clasificados de la siguiente manera. Del 11 y 13 son discapacidad visual. 20 es la discapacidad intelectual. Del 31 al 34 es parálisis cerebral que compiten en silla de ruedas. Del 35 al 38 son parálisis cerebral que compiten de pie. Del 40 al 41 son talla baja. Del 42 al 44 son discapacidad física en miembros inferiores que compiten sin prótesis. De 45 al 47 son discapacidad física en miembros superiores. Del 51 al 57 son corredores en silla de ruedas o lanzadores que compiten sentados. Del 61 al 64 son discapacidad física en miembros inferiores que compiten con prótesis. Cabe recalcar que pues hay dos reglamentos, ¿sí? Uno para deportistas que compiten solamente en silla de ruedas, que es el reglamento Storman Deville, y el otro pues está el reglamento pues para las personas que compiten de pie y algunos que abarcan también en silla de ruedas. El de solo silla de ruedas, el reglamento Storman Deville, es para las personas que hacen pruebas de campo y pues también algunas pruebas de pista, pero incluye más a las de campo, a los lanzadores de bala, jabalina y clava y disco también. También ellos cubren todo ese sector, sobre pues por lo que tuvieron que arreglarlo, pues por lo de las patologías, entonces pues ellos tienen que lanzar en un banco, ya como se había explicado anteriormente, entonces por eso existen dos reglamentos. Y pues esto es todo en la información sobre la historia del atletismo adaptado o paralímpico. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Andrés Vega Jiménez. El día de hoy les vengo a hablar sobre la clasificación en el paraatletismo. La clasificación en el paraatletismo se le asigna un número y una letra al atleta. El primer número hace referencia a la discapacidad que tiene el atleta y el segundo número hace referencia al grado de afectación que tiene el atleta. La letra es para diferenciarlo si el atleta va a competir en pista o en campo.
Para identificarlos van a ver dos letras. La primera letra es la T, que en inglés significa, que en inglés es track y en español significa pista. Entonces, todos los atletas que llevan esta letra, entonces son los atletas que compiten en pruebas de pista. Y la F, que en inglés es field, traducido al español, significa campo, y entonces pues son todos los atletas que realizan las pruebas en campo, ¿sí? Los lanzamientos en este caso. Vamos a comenzar con la discapacidad visual. En la discapacidad visual tenemos del 11 al 13, el 11 que son los atletas ciegos totales, donde sí o sí deben de tener un guía, los número 12 que son atletas con baja visión, el atleta decide si tiene guía o no. Y los 13, que son los atletas que tienen mayor rango de visión y pues no necesitan un guía. Listo, son los más convencionales, por llamarlo así, en esta clasificación. Estos atletas van a llevar la letra T o la letra F, ya va según el atleta, o sea, pueden competir tanto en pista como en campo. ¿Listos? Vamos con las discapacidades físicas y las discapacidades de parálisis cerebral. En la T31 va de T31 a T34. En esta clase son las carreras en silla de ruedas de deportistas afectados por hipertonía, atetosis o ataxia que no son ambulatorios. Sigue la T51 a T54. En esta clasificación solo las carreras en silla de ruedas para deportistas que presentan afectaciones en extremidades, rango de movimiento pasivo, potencia muscular reducida o diferencia de las extremidades. Después sigue la T35 a T38. Es la clase para correr y saltos de deportistas que presentan hipertonía, atetosis o ataxia, donde la prueba la pueden realizar de pie. Luego sigue la T40 a T47, que son en esta clase. Entonces son para correr y realizan saltos los deportistas que presentan deficiencia de las extremidades, rango de movimiento pasivo disminuido, potencia muscular reducida o corta estatura. Aquí hay una pequeña excepción, llamémoslo así, donde los T40 son los de baja estatura. De T40 a T40 y T40 y T41, ¿sí? Son de baja estatura. Los hombres en posición energía deben de medir, ¿sí? 130 centímetros y la longitud de los brazos 50 y 59 centímetros. La suma de la altura de pie y de longitud de los brazos debe dar por máximo uno de 180 centímetros. En mujeres la posición energía es de 125 centímetros y la longitud del brazo 57 centímetros. La suma de la altura de pie y de la longitud de brazos es de 133 centímetros. En la T41, entonces aquí es donde varían los grados y los ángulos. Aquí son un poquito más altos, llamémoslo así. Entonces en los hombres, en la T41 para hombres, la posición de energía es de 145, la longitud de brazos es de 66 centímetros. La suma de altura de pie y de longitud de brazos es de 200 centímetros. En las mujeres, la posición de energía es de 145 centímetros, longitud de brazos es de 66 centímetros, suma de altura de pie y de longitud de brazo, total de 200 centímetros. Luego pasamos a la T40, de la T42 a la T44, que son atletas que tienen amputaciones o deficiencia en las extremidades del tren inferior. Luego pasamos a la T45 y T47, que son los atletas con deficiencia en las extremidades del tren superior unilateral y bilateral. Pasamos a la F31 a F34. Es la clase para deportistas que realizan lanzamiento desde una posición sentada y que presentan hipertonía, atetosis o ataxia, que no son ambulatorios. Sigue la F51 a F57,
Clase para deportistas que realizan un lanzamiento desde una posición sentada, que definen de acuerdo con la potencia muscular que puede desarrollar un deportista. Luego sigue la F35 a F38, clase para deportistas que realizan lanzamiento desde una posición de pie y que presentan hipertonía, atetosis o ataxia. Va después la F40 a F46. Esta es la clase para deportistas que realizan un lanzamiento desde una posición de pie, que presentan deficiencia de las extremidades, rango de movimiento pasivo disminuido, potencia muscular reducida, diferencia de las extremidades o corta estatura. Aquí entonces las recomendaciones o bueno los requisitos entonces son iguales a los de la T, ¿sí? Los de la clasificación con la letra T. Aquí va la F40 para hombres, que son los de baja estatura, a F41, ¿sí? Entonces acá va la posición de energía de 130 centímetros, como le dije antes, longitud del brazo de 59 centímetros y la suma de altura de pie y de longitud de brazo es de 180 centímetros. Para las mujeres la posición de energía es de 125 centímetros y la longitud del brazo es de 57 centímetros y la suma de la altura de pie y de la longitud del brazo debe dar de 133 centímetros. En la F41 sube un poquito, como le dije anteriormente. Para hombres la posición de energía es de 145 centímetros, la longitud de brazo es de 66 centímetros, la suma de altura de pie y de longitud de brazo es de 200 centímetros. Para las mujeres, la posición de energía es de 145 centímetros, longitud de brazo de 66 centímetros, la suma de altura de pie y de longitud de brazo debe de ser de 200 centímetros. Luego pasamos a la F42 y a la F44, que son atletas que tienen amputaciones o deficiencia de las extremidades del tren inferior. Luego va la de F45 a F46, que son atletas con deficiencia en las extremidades del tren superior unilateral y bilateral. Hay unas disposiciones especiales para la asignación de clase deportiva T34, F34 a T35, F35 y F42 a F57. En el atletismo del IPC, Comité Paralímpico Internacional, reconoce 4 ejemplos en los que los deportistas pueden poseer una afectación que coincida con un perfil de clase deportiva. Si estos compiten en una posición sentada, por ejemplo, en una silla de ruedas o desde un taburete de lanzamiento, y otros si compiten desde una posición vertical y no utilizan esos dispositivos. Estos ejemplos son cuando un deportista es capaz de andar con diplegia espástica, que muestra espasticidad en las extremidades inferiores de grado 3. Un deportista con este perfil de discapacidad es apto para competir en pista T35 o T34, que también es en pista, pero serían en carreras sencillas de ruedas. En campo, F35, que son lanzamientos en posición erguida, o F34, lanzamientos pero en posición sentada. Un deportista con amputación unilateral por encima de la rodilla o equivalente. Un deportista con este perfil de discapacidad sería idóneo para competir en pista T42 correr o T54 carreras pero en silla de ruedas. En campo, F42 lanzamiento en posición erguida o F57 lanzamientos en posición sentada. Otro ejemplo es cuando un deportista con amputación unilateral por debajo de la rodilla o equivalente, un deportista con este perfil de capacidad es apto para competir en pista T34, correr, T54, carreras, pero en silla de ruedas, y en campo F44 lanzamientos en posición erguida o F57 lanzamiento en posición sentada. Otro es cuando un deportista con amputación bilateral de las extremidades inferiores o equivalente, entonces un deportista con este perfil es apto para competir en pista T43 o T54. Recordemos, T43 correr,
sin silla de ruedas, llamémoslo así. Y la T54 sí es necesario correr en silla de ruedas. Y en campo F43, que son los lanzamientos en posición erguida, o F57, lanzamientos en posición sentada. Para finalizar, tenemos la discapacidad intelectual, que la discapacidad intelectual se le asigna al atleta con un número 20, T o F, que son atletas, valga la redundancia, con discapacidad intelectual, que deben de tener un coeficiente menos de 75. Buenos días, mi nombre es Diego Posada. Hoy les vengo a explicar sobre los deportistas más destacados en el atletismo. Bueno, comencemos. El primero se llama Helena Kongost. Es una española con discapacidad visual. Sus logros más importantes han sido en Londres 2012, donde obtuvo una medalla de plata en los 1500 metros, y en Río 2016, donde obtuvo una medalla de oro en la maratón. Su clasificación funcional es de T12. El siguiente es uno, creo que de los más reconocidos en el paratletismo, que se llama Oscar Pistorius. Oscar Pistorius es un sudafricano. Sus logros más reconocidos fue en Atenas 2004, donde consiguió medalla de oro en los 200 metros y bronce en los 100 metros. Campeón del mundo en Holanda en 2006, en los 100, 200 y 400 metros planos. Y en Pekín 2008 consiguió 3 medallas de oro. Él sufrió una amputación de sus 2 piernas y actualmente está preso por ser acusado de asesinar a su novia. El siguiente es Javier Porras Santana. Es un español con una discapacidad visual. Sus logros más reconocidos fue en Londres 2012, donde consiguió una medalla de oro en los 4x100 metros, y en Pekín 2008, donde consiguió una medalla de bronce en salto triple. Su clasificación funcional es de T11 y F11. El siguiente es Abderrahman Ait. Es un marroquí que sufrió la amputación de su brazo derecho, y su clasificación funcional es de T46. Sus logros más reconocidos fueron en Río 2016, donde consiguió una medalla de plata en la maratón, en Londres 2012, donde consiguió una medalla de plata también en una maratón, y en Pekín 2008, donde consiguió una medalla de bronce en los 200 metros. El siguiente es también uno de los más reconocidos a nivel mundial, que se llama David Weir. Es uno de los que más, por así decirlo, ha ganado más medallas en el paratletismo, contando paralímpicos, copas mundiales de atletismo, copas europeas de atletismo. Es un inglés que sufrió una lesión medular y su clasificación funcional es de T54. En los logros más reconocidos o más importantes de él ha sido en Pekín 2008, que consiguió oro en 800 metros y 1500 metros. En Londres 2012, donde consiguió medalla de oro en los 1500 metros y en los 800 metros y en la maratón. Él tiene un palmarés demasiado grande. Por así decirlo, tiene 99 medallas de oro, 15 de plata y 3 de bronce en su palmarés, contando todas las competencias. Bien, bueno, ahora voy a hablar de los atletas a nivel Colombia, los más importantes. El primero es Dixon Hooker. Él sufre de una parálisis cerebral menos severa. Su clasificación funcional es de T38. Sus logros más importantes son los de Toronto 2015, el Mundial de Toronto 2015, donde consiguió medalla de plata en 200 metros, y el Mundial de Londres 2017, donde consiguió una medalla de bronce en los 200 metros. También en el Grand Prix de Knoxville en Suiza, donde consiguió medalla de oro en los 100 metros. El siguiente es Mauricio Valencia. Él es un deportista que sufre de una lesión en las piernas. Su clasificación funcional es de F34.
y sus logros más importantes fue en Río 2016, donde consiguió oro en lanzamiento de jabalina y lanzamiento de bala. Es Elkin Serna, es también uno de los más importantes a nivel Colombia en los Paralímpicos, en el paratletismo. Su discapacidad es visual, su clasificación funcional es de T12. Sus logros más importantes ha sido su segundo lugar en un campeonato mundial del 2015 en Toronto y un bronce en los Panamericanos de 2015. El siguiente es Elkin Serna, su discapacidad es motora. Sus logros más importantes ha sido ser primero en un campeonato mundial en Suiza y oro en lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y lanzamiento de bala. Y por último, el siguiente punto es sobre una diferencia entre el paratletismo y el atletismo convencional. Para comenzar, en el paratletismo hay una cantidad de reglamentos, ¿sí? Hay un reglamento internacional que de siglas es ISOD. Es tanto para atletas en silla de ruedas como atletas ¿cómo decirlo? Con prótesis o con sus dos piernas. Otro reglamento es el de la International Sport Proud Bill, que es para deportistas en silla de ruedas. Únicamente el reglamento es para ellos. Otro de los reglamentos es la International Blind Sport Association, con siglas IBSA-IPSA. Reglamentos ha adaptado el reglamento International Athletic Association, ¿sí? Con siglas IAAF, de forma de que permita a los atletas con discapacidad visual participar en los diferentes deportes. Unas de las reglas de este reglamento para los de discapacidad visual es que en pista, como en maratones al aire libre, en carretera, en pista tiene que llevar a un guía a su lado, y en maratón tiene que habilitar 2 carriles, uno para el atleta y otro para el guía. Para finalizar, a diferencia del paratletismo, el atletismo convencional solo cuenta con un reglamento, ¿sí? Solo rige un reglamento para todo tipo de pruebas, para todo deportista. Este se llama la Asociación Internacional de Federación de Atletismo. Este cuenta con todas las reglas del deporte del atletismo convencional.